Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Señor Jesucristo, estamos agradecidos por este nuevo amanecer, Señor, por la vida, por la salud, por la salvación que nos ha regalado, Señor, por permitirnos una vez más comenzar nuestro día con tu palabra en nuestras manos y encomendándonos a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos comprender tu palabra. Guíanos, Señor bendito, que podamos entenderla, aplicarla a nuestra vida, danos sabiduría, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces leyendo el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Judá en el capítulo número 22 en la versión TLA. Los que ayudaron a los árabes en su ataque contra Judá mataron a todos los hijos de Jorán, excepto al menor de ellos, que se llamaba Ocosías. Por esa razón la gente de Jerusalén lo nombró rey. La madre de Ocosías se llamaba Atalía y era nieta de Omri. Ocosías tenía 42 años de edad cuando comenzó a reinar en Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró solo un año. Tras la muerte de su padre, Ocosías siguió los consejos de su madre y de sus parientes, los descendientes de Ahab. Pero sus consejos llevaron a este rey al fracaso, pues Ocosías desobedeció a Dios. Por ejemplo, siguiendo los consejos de sus parientes, Ocosías se unió a Jorán, el rey de Israel, para luchar contra Hazael, rey de Siria. Pelearon en Ramot de Galaad y durante la batalla Jorán resultó herido, por lo que tuvo que regresar a Jezreel para que le curaran las heridas. Luego Ocosías fue a Jezreel a visitarlo. Dios había decidido que Ocosías muriera durante aquella visita a Jorán, y ya había elegido a Jehú, hijo de Nimsi, para que matara a toda la familia de Ahab. Y así sucedió. Jehú encontró a los jefes principales de Judá y a los ayudantes de Ocosías, que eran familiares de este, y los mató. Ocosías había salido con Joram para encontrarse con Jehú, pero al enterarse de lo que Jehú había hecho, huyó y se escondió en Samaria. Sin embargo, los hombres de Jehú lo atraparon y lo llevaron preso ante Jehú y lo mataron. Como Ocosías había sido nieto de Josafat, que había servido a Dios con toda sinceridad, decidieron enterrarlo. Después de esto ya no hubo en la familia de Ocosías nadie que pudiera ser rey en Judá. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, se enteró de que su hijo había muerto, mandó matar a toda la familia del rey. Pero Jezeba, que era hija del rey Jorán, hermana de Ocosías y esposa del sacerdote Joiada, tomó a Joás, que era uno de los hijos de Ocosías, y lo escondió con su niñera en el dormitorio. Así escapó Joás de la muerte y durante 6 años estuvo escondido con su niñera en el templo de Dios.
Mientras tanto, Atalía reinaba en el país. Al séptimo año, Joiada se armó de valor y mandó llamar a estos capitanes del ejército: Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maaseías, hijo de Adaías, Elisafat, hijo de Sicri. Ellos a su vez fueron por todo el territorio y las ciudades de Judá, y reunieron a los ayudantes de los sacerdotes y a los jefes de las familias de Israel para que fueran con ellos a Jerusalén. Cuando llegaron, todos los que se habían reunido hicieron un pacto con Joás en el templo de Dios. Joiada les dijo: miren, este es el hijo de Ocosías, nuestro antiguo rey. Como Dios le prometió a David que sus descendientes serían reyes, él es quien debe reinar ahora. Por eso quiero que 3 grupos de sacerdotes y sus ayudantes hagan guardia el sábado. Un grupo vigilará las entradas del templo, otro cuidará el palacio y el otro vigilará la entrada de los cimientos. El resto de ustedes estará en los patios del templo de Dios. Solamente los sacerdotes y sus ayudantes entrarán al templo, pues ellos se han preparado para hacerlo. Todos los demás vigilarán afuera, pues así lo ha ordenado Dios. Los ayudantes de los sacerdotes serán guardaespaldas del rey Joás. Cada uno deberá tener sus armas en la mano, listo para matar a cualquiera que trate de entrar en el palacio. Deben proteger al rey en todo momento y en cualquier lugar a donde él vaya. Los ayudantes de los sacerdotes y toda la gente de Judá hicieron lo que les ordenó el sacerdote Joiada. Y como él no dejó que volvieran a sus casas los que terminaban su turno, los capitanes tenían a su disposición a todos sus hombres, estuvieran o no de guardia el sábado. Luego el sacerdote les dio a los capitanes las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían sido del rey David y que estaban en el templo. Desde la parte sur hasta la parte norte del templo y alrededor del altar, todo el ejército, armas en mano, protegían al rey. Entonces Joiada sacó a Joás, le puso la corona y le dio un documento con instrucciones para gobernar. Después Joiada y sus hijos derramaron aceite sobre su cabeza y así lo nombraron rey. Todos gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó que la gente hacía mucho alboroto y aclamaban al rey, fue al templo. Allí vio a Joás de pie, junto a la columna de la entrada. A su lado estaban los capitanes y los músicos. La gente, llena de alegría, tocaba las trompetas y los cantores con sus instrumentos musicales dirigían al pueblo, que también tocaban trompetas con gran alegría. Entonces Atalía rompió su ropa y gritó: ¡Traición, traición! El sacerdote Joiada les ordenó a los capitanes del ejército: no la maten en el templo, mátenla afuera y también a cualquiera que la defienda. Así que luego de tomar la presa la sacaron por el portón del establo, la llevaron al palacio y allí la mataron. Después Joiada les pidió al rey y al pueblo que se apoyaran mutuamente. También les pidió que se mantuvieran fieles a Dios. Entonces todos fueron al templo de Baal y lo derribaron, y destruyeron los altares y los ídolos. En cuanto al sacerdote de Baal, que se llamaba Matán, lo mataron frente a los altares. Joiada puso soldados bajo las órdenes de los sacerdotes y sus ayudantes para que vigilaran el templo de Dios. Tiempo atrás, David había organizado a los sacerdotes y a sus ayudantes para que, siguiendo las instrucciones de Moisés, presentaran ofrendas en honor de Dios entre cantos de alegría. Además, Joiada puso vigilantes en las entradas del templo de Dios para que solo dejaran entrar a quien se hubiera preparado debidamente. Luego reunió a los capitanes, a la gente importante,
a los gobernadores y al resto del pueblo, y entre todos llevaron al rey desde el templo hasta el palacio, entrando por el portón superior. Allí lo sentaron sobre el trono, y todo el pueblo hizo fiesta. Después de la muerte de Atalía, la ciudad vivió tranquila. Joás tenía 7 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 40 años. Su madre era de Beerseba y se llamaba Silvia. Mientras vivió el sacerdote Joiada, Joás obedeció a Dios en todo. Se casó con 2 mujeres que Joiada eligió para él y tuvo muchos hijos e hijas. Un día Joás decidió reparar el templo de Dios. Reunió a los sacerdotes y a los ayudantes de estos y les dijo: es urgente que vayan por todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas que el pueblo debe dar cada año, para así reparar el templo. Háganlo de inmediato. Sin embargo, los ayudantes de los sacerdotes no le dieron importancia a la orden del rey. Entonces Joás mandó llamar a Joiada, rey de los sacerdotes, y le reclamó: ¿por qué no han enviado a tus ayudantes a recorrer Judá y Jerusalén para que recolecten la contribución que Moisés y los israelitas acordaron dar para el templo? Recuerda que los hijos de la malvada Atalía robaron muchas cosas del templo de Dios y que hasta se llevaron nuestros utensilios para adorar a sus dioses falsos. Entonces el rey mandó a hacer un cofre para que le pusieran a la entrada del templo de Dios. Luego le anunció a toda la gente de Judá y Jerusalén que debían traerle a Dios la contribución que Moisés había ordenado cuando estaban en el desierto. Al oír esto, todos los jefes del país y el pueblo en general se alegraron y llevaron sus ofrendas al cofre hasta llenarlo. Cada día, los ayudantes de los sacerdotes llevaban el cofre a los asistentes del rey. Cuando esos veían que había mucho dinero, le avisaban al secretario del rey y al asistente del jefe de los sacerdotes para que lo vaciaran. Luego volvían a colocar el cofre a la entrada del templo. De esa manera lograron juntar una gran cantidad de dinero. El rey y Joiada le daban el dinero a los encargados de las reparaciones del templo, y eso les pagaban a los albañiles y carpinteros y a los que trabajaban el hierro y el bronce para reparar el templo de Dios. De esa manera, todos trabajaron y la obra avanzó hasta que repararon por completo el templo de Dios. Cuando terminaron, le regresaron al rey y a Joiada el dinero que había sobrado. Con él hicieron utensilios de oro y plata para usarlos en el culto del templo. Y así, mientras Joiada vivió, se presentaron en el templo sacrificios en honor de Dios. Pero Joiada envejeció y al llegar a los 130 años de edad murió. Y como le había servido bien al pueblo de Israel, a Dios y a su templo, lo sepultaron en la ciudad de David, en el cementerio de los reyes. Después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá fueron a rendirle homenaje al rey. Ellos empezaron a darle malos consejos. Y muy pronto el rey y ellos se olvidaron del templo de Dios y volvieron a adorar las imágenes de Asarte y otros dioses falsos. Eso hizo que Dios se enojara mucho contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, Dios les dio una oportunidad y les envió profetas. Ellos les advirtieron del mal que estaban haciendo para que volvieran a obedecer a Dios, pero nadie hizo caso. Entonces el Espíritu de Dios le dio un mensaje a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él fue, se subió a una tarima y le dijo al pueblo: así dice Dios, ustedes se han buscado su propia ruina por haber desobedecido mi ley, por haberme abandonado. Ahora yo los abandono a ustedes. El rey Joás se volvió del amor que Joiada siempre le tuvo, se olvidó, perdón, del amor que Joiada siempre le tuvo. Y cuando el pueblo quiso deshacerse de Zacarías, él mismo dio la orden de que lo mataran en el patio del templo de Dios. Cuando Zacarías estaba a punto de morir, dijo: que Dios los castigue por hacerme esto. Y así sucedió. Un año después, Dios castigó a Joás al permitir que una pequeña parte del ejército sirio derrotara a su gran ejército. Los sirios invadieron Judá y Jerusalén, mataron a todos los jefes del país y después de robar las pertenencias del pueblo, los enviaron al rey de Siria. A Joás lo dejaron gravemente herido,
En cuanto los sirios se retiraron, sus ayudantes Sabad, el amonita, y Josaber, el moabita, se vengaron del asesinato de Zacarías y mataron a Joás en su propia cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. La historia de los hijos de Joás, las muchas profecías que se hicieron contra él y la manera en que reparó el templo de Dios están escritas en el comentario del libro de los reyes. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Joadán. Amasías obedeció a Dios, aunque no lo hizo con sinceridad. Cuando Amasías llegó a ser un rey muy poderoso, mató a todos los que habían asesinado a su padre, pero no mató a los hijos de los asesinos, sino que obedeció la ley de Moisés que dice: los padres no deben morir por culpa de sus hijos, ni los hijos deben morir por culpa de sus padres. Cada persona debe morir por su propio pecado. Amasías planeaba atacar a los habitantes de Edom, por lo que mandó llamar a todos los hombres mayores de 20 años que pertenecían a las tribus de Judá y de Benjamín. Los organizó de acuerdo a sus familias y los puso bajo las órdenes de los jefes del ejército. Eligió un total de 300,000 de los mejores soldados, muy hábiles en el uso de lanzas y escudos. Además, contrató a 100,000 valientes soldados del reino de Israel, que pertenecían a la tribu de Efraín, y les pagó 3,300 kilos de plata. Sin embargo, un profeta le trajo este mensaje al rey: Dios no te ayudará si usas a esos soldados de Israel. Dios es el que concede la victoria o castiga con la derrota. Si tú insistes en reforzar tu ejército con la ayuda de ellos, Dios hará que tus enemigos te derroten. Pero Amasías le respondió: si les pido que se vayan, no recuperaré los 3,300 kilos de plata que les di. El profeta le aseguró: Dios te dará mucho más que eso. Entonces Amasías mandó de regreso a los soldados de la tribu de Efraín. Ellos se enojaron muchísimo y en su camino de regreso invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Herón. Mataron como a 3,000 personas y se llevaron todas sus pertenencias. Luego regresaron a sus casas. Mientras tanto, Amasías se llenó de valor y, acompañado de su ejército, fue al valle de la Sal y mató a 10,000 hombres de Edom. A otros 10,000 se les llevaron presos a la cima de una roca alta y desde allí los echaron abajo. Todos murieron estrellados contra el suelo. Luego Amasías regresó a Jerusalén y, como se llevó consigo varias imágenes de dioses falsos, comenzó a adorarlos y a quemar incienso en su honor. Dios se enojó mucho con Amasías y envió un profeta con este mensaje para él: ¿cómo es posible que ahora adores a dioses que no pudieron vencerte a ti cuando atacas el pueblo que los adoraba? Todavía estaba hablando el profeta cuando el rey lo interrumpió diciendo: no necesito de tus consejos, cállate o te mueres. Por último el profeta le dijo: a pesar de lo que has hecho, no quieres escucharme. No hay duda de que Dios te ha abandonado y de que va a destruirte. Después de consultar a sus consejeros, Amasías le envió un mensaje a Joás, rey de Israel, en el que le declaraba la guerra. Joás le contestó a Amasías:
Una vez un pequeño arbusto le mandó decir a un gran árbol: dale tu hija a mi hijo para que sea su esposa. Pero una fiera del Líbano pasó y aplastó al arbusto. No hay duda de que has vencido a Edom, y eso hace que te sientas orgulloso. Mejor alégrate en tu triunfo y quédate tranquilo en tu casa. No provoques un desastre ni para ti ni para Judá. Amasías no le hizo caso a Joás, y como había adorado a los dioses de Edom, Dios decidió castigarlo y permitió que sus enemigos lo derrotaran. El rey Joás no tuvo más remedio que enfrentarse a Amasías en Bet-Semes, que está en el territorio de Judá. Y los soldados de Joás derrotaron a los de Amasías, quienes huyeron a sus casas. Luego de capturar a Amasías, Joás fue a Jerusalén, y allí derribó 180 metros de la muralla de la ciudad, desde el portón de Efraín hasta el portón de la esquina. Se apoderó de todo el oro, la plata y los objetos que había en el templo de Dios bajo el cuidado de Obed-Edom, y también se adueñó de los tesoros del palacio. Tomó luego varios prisioneros y regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más que Joás, rey de Israel. Todo lo que hizo Amasías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Algunos hombres planearon matar a Amasías en la ciudad de Jerusalén, porque él se había olvidado de Dios. Entonces Amasías escapó a la ciudad de Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Su cuerpo fue cargado sobre un caballo y llevado a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en la tumba de sus antepasados. Después de la muerte de Amasías, hijo de Osías, a quien también llamaban Azarías, fue nombrado rey por todo el pueblo de Judá. Después de la muerte de Amasías, su hijo Osías, a quien también llamaban Azarías, fue nombrado rey por todo el pueblo de Judá. Osías tenía solo 16 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 52 años. Su madre era Jerusalén y se llamaba Jecolías. Osías reconstruyó la ciudad de Elán y la volvió a hacer parte de Judá. Él obedeció a Dios en todo, al igual que su padre Amasías. El profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Osías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. Osías se declaró en guerra contra los filisteos y derribó las murallas de las ciudades de Gad, Jabnia y Asdod. En la ciudad de Asdod, así como en otras partes del territorio filisteo, Osías construyó ciudades para su pueblo. Dios no solo ayudó a Osías a derrotar a los filisteos, también lo ayudó a vencer a los árabes que vivían en Gur-Baal y también a los meunitas. Hasta los amonitas le pagaban impuestos a Osías. Osías llegó a ser muy poderoso y su fama llegó hasta las fronteras de Egipto. Fortaleció la ciudad de Jerusalén, construyó varias torres, una sobre el portón de la esquina, otra sobre el portón del valle y una más sobre la esquina. Además cavó muchos pozos y construyó torres en el desierto, pues tenía mucho ganado, tanto en el desierto como en la llanura. A Osías le gustaba mucho cultivar la tierra, por eso tenía muchos campesinos que cultivaban los campos y viñedos, tanto en la región montañosa como en sus huertas. El ejército de Osías era muy poderoso, tenía un gran número de soldados, estaban bien organizados y tenían las mejores armas. El comandante Ananías le ordenó al secretario Jehiel y al asistente Masías que hicieran una lista de los soldados. Según esa lista, el ejército estaba organizado en varios grupos militares y contaba con 2.600 jefes de familias al mando de 307.500 soldados poderosos y valientes. Todos ellos armados con escudos, lanzas, cascos, armaduras, arcos y hondas que Osías mandó hacer. Además, Osías les ordenó
a los hombres más inteligentes de su reino construir máquinas que pudieran disparar flechas y piedras grandes. Ellos las construyeron y las colocaron en las torres y en las esquinas de la muralla de Jerusalén. Dios hizo tan poderoso a Osías que su fama se extendió por todas partes. Osías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso. Y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual Dios permitía solo a los sacerdotes. Pero entonces entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes más y con mucho valor se le enfrentaron al rey y le dijeron: solamente nosotros los sacerdotes podemos quemar el incienso, pues somos descendientes de Aarón y para eso nos eligió Dios. Usted no puede hacerlo, aunque sea el rey. Así que salga de inmediato, pues ha ofendido a Dios y él lo humillará. Osías estaba de pie junto al altar y a punto de quemar el incienso. Al oír a los sacerdotes se enojó contra ellos, pero de inmediato y ante la mirada de todos, su frente se llenó de lepra. Entonces los sacerdotes lo sacaron rápidamente del templo y hasta el mismo rey se apresuró a salir, pues sabía que Dios lo había castigado. Hasta el día de su muerte, el rey Osías fue un leproso y por eso tuvo que vivir en un cuarto separado del resto del palacio. Ni siquiera podía ir al templo de Dios. Por eso su hijo Jotam se encargó de gobernar al pueblo. Toda la historia de Osías está escrita en el libro del profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados cerca del cementerio de los reyes, pero no fue enterrado en la tumba de los reyes porque había muerto de lepra. Luego Jotam, su hijo, reinó en su lugar. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Jotam obedeció a Dios en todo y aunque siguió el ejemplo de su padre Osías, no se atrevió nunca a quemar incienso en el templo. Sin embargo, permitió que la gente siguiera adorando a dioses falsos. Jotam hizo construir el portón superior del templo de Dios y se dedicó a la construcción de la muralla del monte Ofel. Además, construyó ciudades en la zona montañosa de Judá y torres y fortalezas en los bosques. Derrotó en batalla al rey de los amonitas y durante 3 años seguidos los amonitas le pagaron un impuesto anual de 3.300 kilos de plata, 1.000 toneladas de trigo y 1.000 toneladas de cebada. Y como Jotam se comportó como a Dios le agrada, llegó a ser muy poderoso. La historia de Jotam y de sus batallas y la manera en que vivió está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 16 años. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Ahaz, su hijo, reinó en su lugar. Ahaz tenía 20 años de edad cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 16 años. Pero Ahaz no obedeció a Dios, como así lo había hecho el rey David. Al contrario, Ahaz siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, pues hizo imágenes de dioses falsos y en su honor quemó incienso en el valle de Ben-Hinom. Incluso quemó a sus hijos y los ofreció en sacrificio. Esa era la vergonzosa costumbre de los países que Dios había echado lejos de los israelitas. Ahaz mismo ofrecía sacrificios y quemaba incienso tanto en las colinas como debajo de los árboles en donde se adoraba a los dioses falsos. Por esta terrible desobediencia, Dios permitió que el rey de Siria conquistara Judá y se llevara muchos prisioneros a Damasco. También Dios dejó que el rey de Israel los derrotara y matara a mucha gente.
En un solo día, Peca, hijo de Remalías, mató a 120,000 hombres valientes de Judá. Un soldado de la tribu de Efraín, se llamaba Sicrí, mató a Maaseías, el hijo del rey. También mató a Sricam, que era el jefe del palacio, y a Elcaná, que era el asistente del rey con mayor autoridad en el reino. Contando a las mujeres y a los niños, los soldados de Israel se llevaron prisioneros a 200,000 personas de Judá. Además, les quitaron muchísimas cosas y se las llevaron a Samaria. Cuando el ejército de Israel estaba a punto de entrar en Samaria, un profeta de Dios llamado Obed le salió al frente y dijo: El Dios de sus antepasados está muy enojado contra los de Judá, y por eso ustedes han podido conquistarlos. Sin embargo, han sido tan crueles y violentos con ellos que ahora Dios les va a pedir cuentas a ustedes. ¿Les parece poco lo que han hecho y todavía quieren hacer que la gente de Judá y Jerusalén sean sus esclavos y esclavas? ¿No les parece que ya han pecado bastante contra su Dios? Escúchenme, estos prisioneros son sus parientes. Déjenlos libres antes de que Dios los castigue a ustedes. Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Alaí, eran los jefes de la tribu de Efraín. Al oír al profeta Obed, se volvieron a los soldados y les dijeron: No permitiremos que metan a esos prisioneros en la ciudad. Lo que ustedes quieren hacer aumentará nuestras faltas ante Dios, que ya por sí son muchas, y Dios nos castigará duramente. Entonces los soldados reaccionaron, y delante de aquellos 4 jefes y de todo el pueblo reunido, dejaron libres a los prisioneros y devolvieron todo lo que habían tomado. Luego los 4 jefes se encargaron de atender a los prisioneros. Tomaron la ropa y las sandalias y se las devolvieron a los prisioneros que estaban desnudos. Todos recibieron ropa, comida y bebida, y algunos fueron curados de sus heridas con aceite. Finalmente montaron en burros a todos los que no podían caminar y los llevaron a Jericó, donde los entregaron a sus parientes. Después de eso regresaron a Samaria. Ahaz siguió desobedeciendo a Dios y dejó que la maldad creciera en Judá. Por eso Dios volvió a castigar a los de Judá y permitió que otra vez los edomitas los derrotaran y se llevaran a muchos prisioneros. También dejó que los filisteos los atacaran y que se apoderaran de las ciudades que estaban en la llanura y en el desierto del sur. Entre ellas estaban las ciudades de Bet-Semes, Ayalón y Gederot, y también las ciudades de Socó, Tibná y Quismó junto con los pueblos que las rodeaban. Entonces Ahaz le pidió ayuda a Tiglat-Pileser, que era el rey de Asiria. Incluso le envió como regalo todos los objetos de valor que encontró en el templo de Dios, en su palacio y en las casas de los principales jefes del pueblo. Sin embargo, el rey de Asiria, lejos de apoyarlo, también lo atacó y lo puso en una situación aún más difícil. A pesar de haber sufrido tanto, el rey Ahaz fue aún más desobediente. Llegó al extremo de presentarle sacrificios a los dioses falsos de Damasco, pues pensaba que si esos dioses habían ayudado a los reyes de Siria a vencerlo, también lo ayudarían a él si los adoraba. Pero eso, en vez de ayudarlo, provocó su ruina y la de todo el reino. Dios se enojó muchísimo con Ahaz porque había destrozado los utensilios del templo de Dios y había mandado a cerrar las puertas del templo. También había construido altares en todas las esquinas de Jerusalén y en las colinas de Judá para adorar a dioses falsos. Toda la historia de Ahaz, lo que hizo y la manera que vivió, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Cuando Ahaz murió, lo enterraron en Jerusalén, la ciudad de David, junto a la tumba de sus antepasados, pero no lo quisieron poner en el cementerio de los reyes de Israel. Ezequías, su hijo, reinó en su lugar. Ezequías tenía 25 años de edad cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén
y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abí, era hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios, tal como lo había hecho el rey David. En el mes de Abib del primer año de su reinado, Ezequías ordenó que las puertas del templo se abrieran y fueran reparadas. Después reunió a los sacerdotes y a sus ayudantes en el patio que estaba al este del templo y les dijo: Escúchenme con atención. Es urgente que ustedes se preparen para honrar al Dios de sus antepasados y que preparen también su templo. Saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. Nuestros antepasados dejaron de adorar a Dios y abandonaron su templo. Desobedecieron a nuestro Dios, pues cerraron las puertas de su templo y dejaron de adorarlo. Apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y no volvieron a presentar ofrendas en su honor. Por eso Dios castigó a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Fue tan terrible el castigo que no salíamos de nuestro asombro. Nuestros padres murieron en batalla y nuestros enemigos se llevaron prisioneros a nuestros hijos, hijas y esposas. Pero si hacemos un pacto con nuestro Dios, podremos volver a agradarle. Dios los ha elegido a ustedes para que estén siempre a su servicio y para que lo adoren. Por eso ahora les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan con su deber. Esta es la lista de los ayudantes de los sacerdotes que respondieron al llamado del rey. De los descendientes de Kehat, Mahat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari, Kis, hijo de Abdi, Azarías, hijo de Jehalel. De los descendientes de Gersón, Joá, hijo de Sima, Eden, hijo de Joá. De los descendientes de Elisafán, Simri, Jehiel. De los descendientes de Asaf, Zacarías, Matanías. De los descendientes de Emal, Jehiel, Simi. De los descendientes de Jedutún, Semaías, Uziel. El día primero del mes de Abib, todos ellos obedecieron al rey, siguiendo las instrucciones de la ley de Dios. De inmediato reunieron a sus parientes y todos se prepararon para adorar a Dios. Luego los sacerdotes entraron en el templo para prepararlo. Encontraron muchos objetos que no agradaban a Dios y los sacaron al patio del templo para que los ayudantes los tiraran al arroyo llamado Cedrón. Tardaron 8 días en preparar la parte de afuera del templo y otros 8 para preparar el interior. El día 16 del mes de Abib terminaron de hacer todo esto. Luego fueron al palacio del rey Ezequías y le dijeron: Ya terminamos de purificar el templo, incluyendo el altar de los sacrificios, la mesa de los panes y todos los utensilios. También hemos preparado y colocado ante el altar todos los utensilios que desechó el rey Ahaz cuando desobedeció a Dios. Al día siguiente, muy temprano, el rey Ezequías reunió a los jefes más importantes de la ciudad y se fue con ellos al templo de Dios. Llevaron como ofrendas 7 toros, 7 carneros y 7 corderos. También llevaron 7 cabritos para pedir perdón a Dios por los pecados de la familia del rey, por los pecados del pueblo de Judá y para hacer del templo un lugar aceptable para Dios. El rey entregó los animales a los sacerdotes descendientes de Aarón para que los sacrificaran sobre el altar de Dios. Y así lo hicieron los sacerdotes. Luego, con la sangre de los animales, rociaron el altar. Como el rey les había ordenado que presentaran la ofrenda para el perdón del pecado de todo el pueblo, los sacerdotes tomaron los cabritos y le pidieron al rey y a los que estaban reunidos con él que pusieran las manos sobre los animales. Entonces los sacerdotes mataron a los cabritos y derramaron su sangre sobre el altar. Mucho tiempo atrás, Dios les había indicado a David y a los profetas Gad y Natán que los ayudantes de los sacerdotes debían adorarle con música.
Entonces Ezequías les ordenó que se pusieran de pie en el templo de Dios, mientras que los sacerdotes tocaban las trompetas. Por eso, en cuanto Ezequías dio la orden de que los sacerdotes empezaran a presentar los sacrificios, sus ayudantes comenzaron a tocar los platillos y las arpas y otros instrumentos de cuerdas. Mientras terminaban de presentar los sacrificios, el pueblo adoraba a Dios de rodillas, el coro cantaba y los demás sacerdotes tocaban las trompetas. Al terminar, el rey y todos los que estaban con él también se arrodillaron y adoraron a Dios. Entonces Ezequías y los principales jefes del pueblo ordenaron a los ayudantes de los sacerdotes que le cantaran a Dios los salmos de David y del profeta Asaf. Ellos obedecieron y cantaron con mucha alegría y al final también se arrodillaron y adoraron a Dios. Después de esto, Ezequías animó a la gente para que también llevaran al templo de Dios sacrificios y ofrendas de gratitud, como señal de que se habían comprometido a obedecer a Dios. Y todo el pueblo le llevó a Dios, con toda sinceridad, sacrificios y ofrendas de gratitud. Esta fue la cantidad de animales que presentaron para honrar a Dios: 70 toros, 100 carneros y 200 corderos. Además, presentaron como ofrenda un total de 600 reses y 3,000 ovejas para pedirle a Dios su bendición. Cuando Ezequías les ordenó a los ayudantes de los sacerdotes que se prepararan para adorar a Dios, ellos lo hicieron de inmediato, pero los sacerdotes no lo hicieron así. Por eso, y como no había suficientes sacerdotes para ofrecer los sacrificios, sus ayudantes, que eran de la misma tribu, tuvieron que ayudarlos. Así fue como se volvió a rendir culto a Dios en el templo. Y como Dios los había ayudado para que hicieran todo esto rápidamente, Ezequías y todo el pueblo se llenaron de alegría. La fiesta de la Pascua no pudo celebrarse en el primer mes del año como Dios había ordenado, porque no se habían preparado todos los sacerdotes que se necesitaban para ofrecer los sacrificios. Entonces el rey Ezequías consultó a los jefes más importantes y a toda la gente de Jerusalén para ver si les parecía bien celebrar la Pascua en el mes de Sif de ese año. Y todos estuvieron de acuerdo. Además, Ezequías mandó una invitación escrita a todos los israelitas, es decir, a los de Judá y a los de Israel, y también a los de la tribu de Efraín y de Manasés. Y así todo israelita quedó invitado para celebrar la Pascua en el templo de Dios en Jerusalén. Los mensajeros fueron entonces por todo el territorio llevando el siguiente mensaje escrito de parte del rey y de los jefes más importantes. Israelitas, solo ustedes han quedado con vida después del ataque de los reyes de Asiria. Dejen de comportarse con la misma maldad de sus antepasados. Ya es tiempo de que se vuelvan a obedecer a Dios. Vuelvan a hacer un pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vengan al templo que Él mismo eligió para vivir allí por siempre y adórenlo. Si lo hacen, Dios dejará de estar enojado con ustedes y volverá a aceptarlos. No sean tercos como sus antepasados, que por ser infieles a Dios fueron castigados con la derrota ante sus enemigos. Ustedes saben que digo la verdad. Si ustedes vuelven a obedecer a Dios, Él hará que sus enemigos dejen en libertad a los israelitas que fueron llevados prisioneros. Nuestro Dios es bueno y muy amoroso. Si lo buscan, no los rechazará. Al oír ese mensaje, la mayoría de la gente que se reía y se burlaba de los mensajeros, aunque hubo algunos de las tribus de Aser, Manasés, Zabulón, que se arrepintieron y fueron a Jerusalén. Además, Dios hizo que la gente de Judá sintiera el deseo de obedecer la orden que Dios mismo les había dado por medio del rey y de los principales jefes. Así fue como en el mes de Sif se reunió en Jerusalén una gran cantidad de israelitas para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Lo primero que hicieron fue quitar todos los altares y los lugares para quemar incienso a los dioses falsos que adoraban en Jerusalén y tirarlos en el arroyo Cedrón. El día 14 del mes de Sif empezó la celebración de la Pascua. Como muchos no habían cumplido con la ceremonia de preparación, no pudieron matar el cordero de la Pascua y dedicárselo a Dios.
Por eso los ayudantes de los sacerdotes tuvieron que hacerlo en representación de toda esa gente. Muchos de los sacerdotes y sus ayudantes se sintieron avergonzados por no haberse preparado para la Pascua, y entonces fueron y lo hicieron de inmediato y presentaron en el templo a Dios las ofrendas indicadas. Luego de esto pudieron hacer su trabajo, siguiendo las instrucciones de la ley de Moisés. Los ayudantes de los sacerdotes sacrificaban los corderos, les pasaban la sangre a los sacerdotes y estos la derramaban sobre el altar. Muchos de los que pertenecían a las tribus de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón no se habían preparado para la Pascua, pero de todos modos participaron de la comida de la fiesta. Entonces Ezequías le pidió a Dios que los perdonara. Le dijo: Dios, tú eres bueno, y por eso te pido que perdones a todos estos que no han cumplido con la ceremonia de preparación. Ellos han venido a adorarte con toda sinceridad, porque saben que tú eres el Dios de sus antepasados. Dios escuchó la oración de Ezequías y perdonó a esa gente. Y por 7 días, en un ambiente de mucha alegría, todos en Jerusalén celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Cada día participaban de la comida, presentaban ofrendas para pedir el perdón de sus pecados y le daban gracias a Dios. Por su parte, los sacerdotes y sus ayudantes alababan a Dios acompañados por sus instrumentos musicales. Al ver esto, Ezequías felicitó a todos los ayudantes de los sacerdotes por la manera en que habían adorado a Dios y a toda la gente que se había reunido. Ezequías le regaló 1000 toros y 7000 ovejas. Lo mismo hicieron los principales jefes. Le regalaron al pueblo 1000 toros y 10,000 ovejas. Muchísimos sacerdotes hicieron la ceremonia de preparación para servir a Dios. Era tanta la alegría de todos los que se habían reunido que decidieron seguir celebrando la fiesta otros 7 días. Todos estaban llenos de felicidad. La gente de Judá, los sacerdotes, sus ayudantes, la gente de Israel y los extranjeros que venían del territorio de Israel y de Judá. Desde los días del rey Salomón, hijo de David, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan llena de alegría. Los sacerdotes y sus ayudantes se pusieron de pie y le pidieron a Dios que bendijera a su pueblo. Dios escuchó su petición desde su casa en el cielo y bendijo al pueblo. Cuando terminó la celebración, todos los israelitas salieron a las ciudades de Judá y a los territorios de las tribus de Benjamín, Efraín y Manasés, y destrozaron las imágenes que la gente adoraba. También destruyeron las imágenes de la diosa Astarte y los pequeños templos de las colinas. No descansaron hasta acabar con todo eso. Luego regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Después Ezequías organizó en grupos a los sacerdotes y a sus ayudantes de acuerdo al turno y al trabajo que les tocaba hacer. Unos presentaban las ofrendas para agradar a Dios o para pedir perdón por los pecados. Otros daban gracias y alababan a Dios, y otros servían como vigilantes de las entradas del templo. El rey tomó de su propio ganado los animales para hacer los sacrificios que Dios ordena en su ley. Las ofrendas de la mañana y las de la tarde que se presentaban todos los días de la semana, las ofrendas de los sábados, las de cada mes y las que se ofrecen a Dios en las fiestas de cada año. Luego el rey le pidió a la gente que vivía en Jerusalén que también diera ofrendas para que los sacerdotes y sus ayudantes tuvieran todo lo necesario para vivir, y así ellos pudieran dedicarse por completo a servir a Dios como Él lo ordena. En cuanto los israelitas se enteraron de la petición del rey, dieron en abundancia de lo mejor que tenían, de su cosecha de trigo, vino, aceite y miel, y de todo lo que habían recogido de sus campos. También entregaron la 10ª parte de todo lo que tenían, que resultó ser una gran cantidad de cosas. Era el mes de Siván, cuando la gente de Israel y de Judá empezó a llevar a Jerusalén la 10ª parte de sus reses, de sus ovejas y de lo que habían apartado para Dios. Después de 4 meses
dejaron de guardar y acomodar sus ofrendas. Cuando Ezequías y los principales jefes vieron esa gran cantidad de ofrendas, bendijeron a Dios y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías les pidió a los sacerdotes y a sus ayudantes que le informaran sobre lo que se estaba haciendo con esas ofrendas. Azarías, que era el jefe de los sacerdotes y descendiente de Sadoc, le respondió: Dios ha bendecido a su pueblo, y es tanto lo que desde el principio han traído al templo que no nos ha faltado comida. Por el contrario, ha sobrado mucho. Entonces Ezequías mandó que prepararan las bodegas del templo de Dios, y allí guardaron todos los diezmos y ofrendas que la gente había traído. Para cuidar de todo eso nombraron a Conanías y a su hermano Simí, que eran ayudantes de los sacerdotes. Bajo sus órdenes estaban los vigilantes, que también fueron nombrados por el rey y por Azarías, que era el jefe principal del templo de Dios. Sus nombres eran Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josadá, Eliel, Ismaquías, Maat, Benaías. Coré, hijo de Imná, de la tribu de Leví, tenía a su cargo la vigilancia de la entrada este del templo, y era el responsable de cuidar las ofrendas que la gente daba voluntariamente a Dios. También se encargaba de repartirlas entre los sacerdotes y sus ayudantes. Coré tenía 6 ayudantes que con toda honradez repartían las ofrendas entre los sacerdotes y los ayudantes que vivían en la ciudad y campos de pastoreo del territorio de Judá. Los sacerdotes que recibían esa ayuda debían ser descendientes de Aarón, y los ayudantes debían estar en la lista oficial de ayudantes al servicio de Dios. Estos eran los 6 ayudantes: Edén, Minjamín, Jesús, Semaías, Amarías, Secanías. La repartición se hacía de la siguiente manera. En un libro estaban escritos los nombres de todos los sacerdotes y los ayudantes mayores de 3 años. La lista de los sacerdotes seguía el orden de la familia a la que pertenecían, y la lista de los ayudantes tenía una sección con todos aquellos mayores de 20 años según el turno y el trabajo que hacían. Como estos estaban totalmente dedicados a servir a Dios, en el libro también estaban registrados los nombres de todos sus familiares, es decir, de sus esposas, hijos e hijas. Y así todos los sacerdotes y levitas que iban al templo para cumplir con sus trabajos diarios, según el turno y trabajo que les tocaba hacer, recibían la parte que les correspondía. Ezequías tuvo éxito en la organización del trabajo del templo, porque todo lo hizo con el único deseo de agradar a Dios y porque siempre actuó de acuerdo con su ley. Por eso Dios consideró que todo lo que Ezequías hizo en el territorio de Judá lo había hecho con sinceridad. Después de que Ezequías hizo todo esto, con lo que demostró su obediencia y fidelidad a Dios, vino Sennacherib, rey de Asiria, e invadió el territorio de Judá. Y aunque las ciudades tenían murallas, las rodeó para conquistarlas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib había decidido atacar también a Jerusalén, reunió a los principales jefes del pueblo y a sus soldados más valientes, y les propuso tapar los pozos que estaban fuera de la ciudad. De esa manera los asirios no tendrían agua para beber. Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo, y de inmediato reunieron a mucha gente para tapar todos los pozos y cortar el paso del río que cruzaba la ciudad. Así cuando el rey de Asiria llegara, no tendría suficiente agua. Luego Ezequías cobró ánimo y mandó reparar la muralla de la ciudad. Construyó torres sobre ella y también edificó otra muralla exterior. Además fortaleció el relleno de tierra del lado de esta ciudad de David, de la ciudad de David, y fabricó una gran cantidad de lanzas y escudos. Luego puso a los jefes del ejército al mando del pueblo y los reunió en el patio principal que estaba frente a la entrada de la ciudad para darles ánimo. Les dijo: tengan confianza y sean valientes. No se desanimen ni les tengan miedo al rey de Asiria y de su gran ejército. Nosotros somos más poderosos. El rey de Asiria confía en su ejército, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y Él peleará por nosotros.
Al oír al rey, el pueblo cobró valor. Mientras Sennacherib, rey de Asiria, atacaba con todas sus tropas las ciudades de Laquis, envió mensajeros a Jerusalén para que dieran este mensaje a Ezequías y a toda la gente de Judá. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? Los tengo rodeados con mi ejército. ¿A qué se atienen? ¿No será que Ezequías los ha engañado al decirles que su Dios lo librará de mi poder? Lo único que Ezequías hará es matarlos de hambre y de sed. ¿No cometió Ezequías el error de quitar los altares donde adoraban a Dios? ¿No fue él quien les ordenó que solamente lo adoraran en su altar? ¿Acaso no se han enterado de que yo y mis antepasados hemos hecho con todas las naciones? Ningún Dios ha podido detenernos. ¿Qué les hace pensar que su Dios sí podrá hacerlo? Si ninguno de sus dioses pudo librar a su pueblo de mi poder, mucho menos podrá ser el Dios de ustedes. No se dejen engañar por Ezequías. Estos y muchos insultos más lanzaron los mensajeros del rey de Asiria contra Dios y contra su servidor Ezequías. Los insultaban a gritos y en el idioma de Judá para meterles miedos a los que estaban en la muralla de Jerusalén. Pensaban que así sería más fácil conquistar la ciudad. Además, Sennacherib escribió cartas en las que también insultaba al Dios de Israel. Y en ellas decía: si los dioses de las demás naciones no pudieron librarlas de mi poder, mucho menos podrá el Dios de Ezequías librar a su pueblo. Sennacherib y sus mensajeros pensaban que Dios era como los dioses de las naciones de la tierra, que son fabricados por los hombres. Ante esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron a Dios y le pidieron ayuda. En respuesta, Dios envió un ángel que mató a los valientes soldados y jefes del ejército del rey de Asiria. A Sennacherib no le quedó más remedio que regresar a su país lleno de vergüenza. Y cuando entró al templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron. Así fue como Dios libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria. También lo libró del poder de todos sus enemigos y les permitió vivir en paz con los pueblos vecinos. En agradecimiento por eso, muchos llevaron a Jerusalén ofrendas para Dios y valiosos regalos para el rey Ezequías. Desde ese día, el rey se hizo muy famoso en todas las naciones. En esos días, Ezequías se puso tan enfermo que estaba a punto de morirse. Sin embargo, le pidió a Dios que lo sanara y Dios le dio una señal de que así lo haría. Pero Ezequías fue tan orgulloso que no le dio gracias a Dios por su ayuda. Entonces Dios se enojó tanto que decidió castigar a Ezequías y también a todos los de Judá y de Jerusalén. Sin embargo, Ezequías y los que vivían en Jerusalén se arrepintieron de su orgullo. Así, mientras Ezequías estuvo con vida, Dios dejó en paz a los habitantes de Judá y Jerusalén. Dios permitió que Ezequías llegara a tener grandes riquezas y honores. Y fue tanto lo que llegó a poseer que se construyó lugares para guardar las enormes cantidades que tenía de oro, plata, piedras preciosas, perfumes, escudos y objetos valiosos. También construyó bodegas para almacenar los cereales, el vino y el aceite. Ordenó construir establos para las muchas clases de ganado que tenía y también hizo corrales para los rebaños. Además ordenó construir varias ciudades. Ezequías también mandó tapar el paso del agua que salía del pozo de Gihón. Y luego hizo construir un canal para llevar el agua hasta el lado oeste de la ciudad de David. Todo lo que Ezequías hizo tuvo éxito. En cierta ocasión, los líderes de Babilonia enviaron gente para averiguar lo que había pasado con Ezequías y la señal que Dios le había dado. Entonces Dios dejó que Ezequías atendiera ese asunto por sí mismo, pues quería saber si lo respetaba y obedecía. La historia de Ezequías y cómo obedeció a Dios está escrita en el libro del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en el cementerio de los reyes, en una tumba especial para los reyes más respetados por el pueblo. Toda la gente de Judá y los que vivían en Jerusalén hicieron un gran funeral en su honor. Manasés, su hijo, reinó en su lugar. ¿Sigo? Oremos, Anita. Ok.
Em, Gracias, Señor Jesús, por el día tan maravilloso que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has regalado un día más de vida. Señor Jesús, en este día te pedimos que tú nos guardes, que seas tú llevándonos con bien en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en la casa, en el hogar, con la familia. Que seas tú el primero en todo, que todo lo que hagamos y digamos sea para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestras vidas y a ponerte por encima de todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.